dice, bueno señora, dice, su nene está clínicamente muerto, tiene que hacer donación de órganos. Entonces yo me negué, o sea, yo esperaba que me dieran el nene, no que me dijeran que estaba muerto, y me negué rotundamente. ¿Usted se negaba a donar los órganos de su hijo? Sí, porque el nene tenía signos vitales. Ajá. Entonces, usted veía que él se movía. Claro, cuando uno lo hablaba, giraba la cabeza, a pesar de que tenía los ojos vendados, pero giraba la cabeza hacia donde escuchaba la voz. Hola, buenas noches. Lo estamos esperando porque mire, hoy vamos a hablar sobre los trasplantes y las ablaciones de órganos. Un tema que en este año 92 nos ha conmovido profundamente a los argentinos, con casos como el de Agostina, que nos emocionó hasta las lágrimas, y con casos que nos provocaron efectos contrarios, como estas denuncias sobre irregularidades en la ablación de órganos. Incluso usted recordará, se habla en algún momento de la comercialización de los órganos, un tema que merece ser profundizado, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la vida del receptor y también de la vida del donante, ambos unidos por un gesto de solidaridad indiscutido. Bueno, la Iglesia favorece este gesto enorme de nobleza humana que significa la donación de los órganos, y en principio no presenta ningún tipo de restricciones, al contrario, cree que forma parte del progreso de la ciencia médica y también de la conciencia de solidaridad, de la cuestión de la donación de órganos como gesto voluntario, aunque habría por supuesto muchas cuestiones para discutir, ¿no? En términos generales le digo esa posición positiva de la Iglesia. ¿Cuáles serían las cuestiones más importantes a discutir sintéticamente? Casualmente no son el hecho mismo del trasplante ni la ablación, o la ablación y el trasplante de los órganos, sino los aspectos concomitantes, es decir, aquellas cuestiones que hacen a las garantías para el donante, para el receptor, el consentimiento, la determinación de la muerte como dato fundamental que garantice en un caso que no se cometa un homicidio frente a un posible donante, y las garantías para que se respeten en realidad todas las condiciones que hagan posible la viabilidad de un trasplante, ¿no? Nosotros hablamos de determinación neurológica de la muerte cerebral cuando hay cesación irreversible, eso es muy importante, cesación irreversible de todas las funciones circulatorias y respiratorias, con cesación irreversible de las funciones del cerebro, incluido el tronco cerebral, que es un sector del cerebro donde están los centros respiratorios fundamentalmente y otros que tienen vida autonómica. ¿Cuáles son los elementos que debe manejar un grupo médico, no solo el neurólogo, el grupo médico que hace el diagnóstico de muerte cerebral? Primero, la historia clínica del paciente, de la persona que está con posibilidad de ser diagnosticada de muerte cerebral. Y eso es muy valioso, es decir, eso está por encima de los electroencefalogramas o de los estudios complementarios. Y luego viene de uno haber estudiado los antecedentes del paciente y con profundidad el equipo médico, la historia clínica, le reitero, el equipo médico, los criterios del examen físico, es decir, el neurólogo con los otros médicos del equipo examinan el paciente y tiene que tener criterios que son muy establecidos a nivel internacional. Primero, el coma, es decir, el paciente está haber perdido el nivel de conciencia, un coma profundo, y apnea, es decir, no respira por sí mismo, deben coexistir, es decir, la pérdida de conciencia y la falta de respiración por sí mismas, lo cual implica que necesita de respiración asistida, sino permanentemente. Segundo, la ausencia de las funciones de ese sector del sistema nervioso que se llama el tronco cerebral y que están definidas por una serie de criterios, ¿no? Es decir, a nivel de los ojos, a nivel de los movimientos de los ojos, de la pupila, luego también movimientos respiratorios, etc.
Lo importante es que el paciente no debe estar en situación de intoxicación medicamentosa. Ajá. De intoxicación medicamentosa, no todos los medicamentos en dosis terapéutica producen estado de coma, sino tiene que tener dosis, y eso están establecidas técnicamente. Y la unión de todos estos elementos clínicos, bueno, configuran el diagnóstico clínico de muerte cerebral. Lo que concretamente se ha probado con semiplena prueba, como decimos nosotros los abogados, en mi expediente, y así está en la prisión preventiva que yo he dictado, es que en numerosos casos se violó abiertamente, se transgredió la ley de ablaciones e implantes, y en casos muy concretos inclusive se determinó la muerte cerebral cuando aún esta no se había producido. Así surgen los dictámenes forenses y así ha sido corroborado por los médicos. En estos casos, doctora, a los que usted alude, que me gustaría saber cuántos son más o menos, en los que se habría dictado la muerte cerebral sin que en realidad existiera, ¿se puede presumir la comisión de homicidio? Mire, es difícil hablar de homicidio en este sentido. Acá hay un homicidio cuando una persona muere a manos de otra. Eso es fácil de determinar cuando se trata del homicidio simple, o el comúnmente llamado un delito de sangre, tipificado en el Código Penal. En este caso, las denunciantes aportaron elementos que no terminaron de ser investigados porque se declaró la incompetencia de la causa, mi competencia, momentáneamente. Dijeron de que se había manipulado, digamos, el instrumental, que se había operado irregularmente al punto tal de que se aceleró la muerte de los pacientes para proceder a una pronta ablación de órganos. A propósito de esto, recientemente un reconocido titular del profesor de Derecho Penal de la Ciudad de Rosario, el doctor Gottfried, acaba de decir que este problema de la muerte cerebral resulta en apariencia y por obra y gracia del yerro legislativo, es decir, el defecto de la legislación actual, una anticipación de la muerte para posibilitar el aprovechamiento temporáneo del material humano, puesto que de aguardarse hasta la comprobación del deceso bajo el criterio tradicional de antigua vigencia, dichos propósitos se verían frustrados o seriamente comprometidos. Me remito, entre otras, a las opiniones fundadas que puedo aquí aportar, ¿no? ¿Cree que todo esto se está manejando transparentemente, óptimamente o no? Sí, a mí me parece que sí. Creo que no es tan transparente como se está trabajando con las organizaciones de CUCAI y muchas cosas. Creo que no está transparente. Creo que es algo de que en beneficio de la vida, ¿no es cierto?, tendría que ser algo transparente, y para eso tendría que ser la ley la que esté rigiendo permanentemente todos estos hechos. Concretamente, ¿qué denunciaste ante el juez Rueda y ante las autoridades? Irregularidades en el diagnóstico de muerte cerebral, en los procedimientos. La ley argentina sobre ablación y trasplantes de órganos especifica los procedimientos para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Uno de ellos es las características con las cuales se deben tomar los electroencefalogramas. Estos no eran tomados así. Otras, dentro también de las irregularidades de los electroencefalogramas, estaba de que eran hechos en pacientes de que habían sido sometidos a depresores del sistema nervioso o en hipotermia algunos. Hay otros pacientes que habían tenido pérdida de masa encefálica, en el cual la prueba electroencefalográfica no es válida. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esta denuncia que existe en... Bueno, mire, de la Comisión de Irregularidades en las Ablaciones de Órganos en Córdoba y en otros puntos del país? Sí. Primero, una cosa es la denuncia, y bienvenidas sean cuando alguien tenga alguna duda de realizar las denuncias, para que la justicia, que debe siempre actuar con responsabilidad y con mesura, determine la verdad, para que con la verdad salga la luz y evite problemas que realmente parecen una orquestación de infamia
contra la actividad médica universal, contra la cultura argentina y contra Córdoba en particular. Y para los pacientes que se están muriendo porque no tienen sus órganos. Que a veces a las 2 o 3 de la mañana el médico asistente tiene que definir por sí mismo porque no tiene todo el conjunto de apoyo jurídico y demás y otros colegas para que lo ayuden. Pero acá el concepto es en general que se confunde, bueno, si nosotros esperamos tanto, si nos va a morir el paciente definitivo, no la muerte cerebral, sino la muerte completa, total, como decía Toanor, el conjunto de procesos, y perdemos los receptores. Y que la ley no cubre los receptores. La ley garantiza que el donante de ninguna manera iba a poder sobrevivir, que cuando se le sacan los órganos ya está definitivamente descartado en su posibilidad de vida o de sobrevida. No ve el criterio de los receptores porque si no sería confundir las cosas. El receptor, y bueno, si el donante es el que privilegia si dona o no los órganos. Y si él dona o no los órganos, vamos a ver a quién le corresponde o no. Y si no quiere donar los órganos, y bueno, si tenemos 2, 3, 4 o 5 receptores, y tendrán que seguir esperando. Y antes de los trasplantes no había otra medida. O sea que no se puede confundir el criterio asistencial, porque acá tenemos el criterio sentimental, humano, demás de las cosas, una niñita que necesita un órgano, el padre de familia y demás. No, lamentablemente esto no puede entrar a lo que dice la ley. La ley cubre al donante. En ningún momento habla de los receptores. Imagínense que un donante puede llegar a ser 2 riñones, para 2, corazón, hígado que se puede fraccionar, no hablemos de pulmones, 2 córneas. Entonces puede llegar a ser un número apreciable de personas que están necesitadas del órgano. Pero con eso no podemos tratar de acelerar esto, porque si perdemos aquí, perdemos a los receptores. A partir de las denuncias sobre irregularidades en la ablación de órganos, ¿disminuyeron las donaciones? Por supuesto. ¿En cuánto, doctor? Y mire, le voy a decir exactamente, Córdoba, para la región y para nuestros pacientes, se obtenían entre 4 y 6 riñones por mes, y en los últimos 3 meses se han obtenido 2 riñones. De manera que no interpretamos bien algunos comunicados que dicen del Ministerio de Salud de la Nación que se han aumentado el 200% las donaciones. Licenciado Bilic, ¿en qué forma está trabajando el INCUCAI aquí en Buenos Aires? Bueno, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, ya que esta institución es la que coordina a nivel nacional el programa argentino de trasplantes. Es decir, bueno, trabajando intensamente, es decir, a partir del 26 de marzo, cuando se unieron las nuevas autoridades, en que el INCUCAI se organiza como un ente autárquico dependiendo del Ministerio de Salud, pero conformándose en un trabajo intenso que ha determinado un aumento del número de trasplantes a lo largo de este periodo del año, ¿no? Nosotros pensamos que son varias los elementos que han confluido para el aumento del número de trasplantes y de las donaciones de la población. Tiene que ver con un trabajo más intenso de difusión que está realizando la institución, y también con esta serie de hechos médicos que han ocurrido, que han hecho que la población mirara con otro interés el tema del trasplante, los trasplantes de los chiquitos hepáticos que se realizaron, y toda una serie de otras situaciones que han llevado a que la población tomara más conciencia de la necesidad de donar los órganos. Mira, Agostina goza de una salud espléndida, es increíble, la gente que la conoció antes y la ve ahora es otra nena. Inclusive nosotros a veces miramos fotos de noviembre, diciembre del año pasado y vemos la diferencia con lo que es ahora, y bueno, es notable. Y está bárbara, gracias a Dios está muy bien y está de muy buena salud. Y Radio Salud, gracias primero a la mamá, porque bueno, esto es de trasplantes, para que la gente sepa, había 2 metodologías, una que era de donante vivo relacionado, en este caso la mamá, que no dudó en dar ese trozo de hígado para que Agostina tuviera la chance, y el segundo, por el camino que tuvimos que recorrer en segunda instancia, que fue el de donante cadavérico, que gracias a la nobleza siempre decimos, esta familia cordobesa, que se sobrepuso a la muerte de su hijo Alejandro, hoy Agostina está viva.
El hecho no fue caprichoso. Mónica tuvo que donar una parte de su hígado precisamente porque en ese momento, en esa etapa de la vida de nuestro país, todavía no había creada, por distintos motivos, conciencia sobre la necesidad de donar órganos. Cosa que ahora, gracias a Dios, ha mejorado de una forma extraordinaria. Llegó un momento en que aumentaron inicialmente 800% las donaciones. Llegó en un momento en determinados centros en que se habló de hasta 2.500 a 3.500%. Y bueno, ahora se ha estabilizado un poco y tenemos la otra gran batalla pendiente, que es la de solucionar o ayudar o aportar en lo que podamos para que todos los chiquitos que están en lista de espera y los adultos que están en lista de espera de distintos tipos de trasplantes puedan tener una vida normal de nuevo. ¿Usted donaría sus órganos? Yo sí, pero por supuesto. Sí, no sé cuándo, pero pienso que sí. Por supuesto que haré, tengo 83 años. Sí, los donaría, digamos, siempre y cuando existiera una legislación conveniente, ¿no es cierto? Y se hicieran las cosas con seriedad. Y le puede ser útil a una humanidad, me parece que sí, que yo lo haría. ¿Qué opina de la ley del donante presunto? Y yo personalmente creo que debería estudiarla más en profundidad, pero así a primera vista, yo como sacerdote, incluso desde la cátedra de la bioética, me opongo rotundamente a esta consideración del donante presunto. Creo que es una intromisión en el ámbito de la individualidad. Creo que es importante educar, concientizar, hacer transparentes las cosas y no resolverlo casi con una trampa jurídica, que es lo que es la donación presunta. Bueno, le expliquemos a la gente lo que es la donación presunta, padre. Quizás algún médico o el doctor podría explicarlo mejor. La donación presunta significa que no se trata de carnet de donante, o sea, la tarjeta de donante, no se trata de una donación por testamento o de una donación voluntaria, que por lo general se traduce en un carnet de donante. Significa que cualquier persona, en ciertas condiciones, en función del reclamo de los órganos, es considerado en su muerte un donante potencial, salvo expresa voluntad en contrario. Concretamente, señora, usted se entera que una persona que estaba anotada 23 días antes recibe un corazón de un donante y su esposo estaba en una espera de prácticamente 2 años. Claro, pero reitero, es decir, el tiempo en esto nos juega, no nos da un lugar de privilegio o prioridad. No, esto depende obviamente de las compatibilidades, pero usted supone que estas compatibilidades eran similares. Claro, se dan el caso de que de 2 personas en espera con las mismas coincidencias, llamadas histocompatibilidades, con una espera de 23 días a 2 años, que sí que estaba mi esposo, de ahí surge, ¿no es cierto?, mi reacción de averiguar y demás. Entonces, en esa búsqueda, perdón, ¿me decía algo? Sí. En esa búsqueda de respuesta a esto o aclaración, un médico del lugar me dijo que ya tenía una comunicación especial con mi esposo, más allá de la comunicación profesional paciente, creo, por el tiempo que llevaba mi esposo ahí, ¿no es cierto? Me dijo, ¿cómo, señora? Usted no sabe que aquí hay dinero de por medio. Entonces le dije, ¿cuánto se llama el dinero? Le dije, mire, más o menos tengo entendido que para que sea usted considerada, posible de lograr posiblemente este órgano, creo que se manejan con una suma inicial de $5.000, que en ese momento no había paridad, ¿no es cierto? Entonces $5.000. Y después, bueno, hay que seguir, creo que tengo que seguir ayudando a la entidad, porque todo eso significa costos y demás, así hablándome en un tono, diremos, como damos a entender de que, bueno, había que poner dinero o no tenía... O no conseguía el órgano. ¿Podemos conocer el nombre
de la persona que recibió el corazón? El nombre que es, suponemos debería haber sido para su esposo. Sí, vamos a hacer porque, como dije al principio, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces yo soy respetuosa de lo que no conozco. Es decir, el hombre y la persona que recibió ese órgano en julio del 88 es de apellido Mastelone. Las denuncias concretamente manifiestan esto. Digamos que no se respeta el orden en las listas de espera. ¿Cómo se estaban registrando, digamos, las personas receptoras? Salvo excepciones en forma manual. Forma manual, es decir, por eso le decía yo que para nosotros es tan importante haber informatizado esto. Usted me dice forma manual, que concretamente ¿qué es? ¿En un cuaderno cualquiera? Cuaderno, digamos, meramente foliado y escrito, ¿no? Escrito de puño y letra de las personas que en esos momentos estaban de turno en las guardias del INCUCAI. De esta manera se distribuían los órganos y las listas de espera se incluían. Le quiero decir una cosa, nosotros hemos ordenado estas listas de esperas y ya a esta altura pueden consultarlo con el doctor Fagalde, que es de Córdoba y forma parte del INCUCAI. Ya se ha normalizado y tenemos ordenado una lista de espera, por ejemplo, en algunos casos ordenada de 500 pacientes que antes estaba, digamos, traspapelado o mezclado, ¿sí? Es decir, que se están ordenados. Es cierto, las listas de espera muchas veces no se respetaban, quizá por alguna cuestión que yo no quiero emitir un juicio de valor, pero ustedes se imaginan a qué me refiero, y en otros casos por el gran desorden administrativo que existía. Las listas de espera van a poder ser vistas por cualquier persona en un sistema computarizado. Estas computadoras hemos recibido como donación de empresas privadas. Hemos constituido un consejo que la semana que viene se constituye por resolución del ministro Arauz, un consejo honorario integrado por las organizaciones no gubernamentales que agrupan a personas en espera de trasplante, que va a fiscalizar todos los movimientos del INCUCAI, que va a controlar las listas de espera, que va a controlar la distribución de órganos en el país. Los directamente interesados van a tener la posibilidad de controlar y fiscalizar todo el movimiento de los órganos del país. Que lamentablemente hay que decir que muchas veces por el costo de estas operaciones se ven favorecidos las personas con mayores recursos. A veces los estados, no digo de nuestro en general, sino de otros, no pueden enfrentar estos gastos. Y de hecho, algunas estadísticas marcan que los países del tercer mundo son quienes donan órganos para los del primer mundo, por ejemplo, de modo tal que los trasplantes de riñón, de corazón y demás son hechos en algunos lugares y por quienes pueden acceder a estos beneficios. O sea, ¿usted cree que existe el tráfico de órganos concretamente? No, creo que existe la discriminación, sí, la discriminación, y que a veces por intereses espurios, ¿no es cierto?, no son respetados verdaderamente las condiciones de, ¿cómo se dice?, de compatibilidad, por lo cual a veces el orden en que están esas famosas listas no es respetado. Dígame, con nombre y apellido, lugar y fecha, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué en el mundo, de que desde hace 30 años se realiza trasplante, hay un caso documentado, fehacientemente, racionalmente, en que se hayan vendido órganos de cadáver. Sí sabemos y estamos denunciando la venta de órganos de donantes vivos, porque se van chartes desde Italia a Beirut a comprar órganos a los árabes, los ingleses compran riñones a los turcos en la mejor clínica de mayor aristocracia de Londres, que se llama La Humaná, denunciada hace 2 años. En Brasil salen los avisos de gente que se va a donar. Entonces, si alguien que tiene dinero piensa que necesita un órgano y lo puede comprar, ¿para qué va a ser una infraestructura de cientos de personas? Dígame, ¿usted conoce algún caso puntual con nombre y apellido de tráfico de bebés? No. Bueno, vamos a ver si lo logra probar mi colega de Buenos Aires. ¿Usted conoce algún caso puntual, concreto y objetivo de tráfico de sangre? No. Bueno, ¿usted conoce algún caso concreto, puntual y objetivo de trata de blancas? No. Pero que los hay, ¿no? Como las brujas, dice usted. Como las brujas. Yo creo que alrededor de todo esto hay un gran mito, no solo de tráfico de órganos, sino de digamos, del trasplante de los órganos. Mitos que, digamos, tocan la sensibilidad humana. Yo lo que creo que
hay que hacer es transparentar el sistema, y es lo que estamos haciendo. Transparentar el sistema, mostrarlo a la luz pública, mostrar qué es lo que se está haciendo, porque el tema del tráfico de órganos se habla en todo el mundo, no solo en la Argentina. Hay en este momento, y usted lo sabe, algunos medios periodísticos de distintas partes del mundo investigando, no solo en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia. Esta gente de la BBC me comentaban. Así es, esta gente de la BBC haciendo notas al respecto, investigando en todo el mundo el tema del tráfico de órganos. De modo que lo que yo digo, o lo que nosotros hemos podido comprobar de las primeras investigaciones, y que luego la que debe expedirse la justicia, no quien habla, es, digamos que sí, en principio hay bastantes irregularidades. Y bueno, esto nos da que pensarlo. Es imposible que un juez federal haya dicho las infamias, y entonces es imposible, esto corre por cuenta de quien lo ha escrito, que figuran aquí. Fíjese, más de 100 personas habrían estado vivas en el momento que se les extirparon órganos para trasplante. Intervienen por lo menos 10 médicos. Quiere decir que por lo menos 100 médicos están implicados. Segundo, hay que distinguir lo que es el protocolo forense legal de lo que es la clínica y la realidad de la vida. Es tan fácil el diagnóstico de muerte cerebral, por la importancia del órgano, que en muchos lugares se acepta solamente el examen clínico para determinar la muerte. Y eso es suficiente, por ejemplo, en Harvard. Pero es otra cosa, si hay una ley, hay que cumplirla. Perdóneme, las estadísticas demuestran que el 50% de las ablaciones de riñón que se practicaban en la Argentina se llevaban a cabo en Córdoba, y que en un solo mes se hacían en la provincia mediterránea tantas extirpaciones como en un año completo en Francia. Otra terrible falacia que no sé a dónde quiere conducir, porque en Francia el año pasado se realizaron 2.095 implantes de riñón obtenidos en Francia, y en Córdoba se obtenían por mes como máximo 6 riñones. De 6 a 2.095 hay un absurdo total. Y le adjudica a usted declaraciones tales como que se habrían cometido aproximadamente 100 homicidios en el hospital de urgencias. No, eso no es correcto. Es decir, los periodistas de esta revista integraron una conferencia de prensa en Buenos Aires y tomaron algunas partes de mis declaraciones que salieron fragmentadas. Jamás he hablado, desde que tengo esta causa, ni de 100 homicidios, ni de homicidios concretos, ni tampoco he hablado de tráfico de órganos. Concretamente, lo que he dicho es de que la denuncia, la que fue corroborada expuesta ante la jueza Berrás de Vidal y ante el suscripto, hablaba concretamente de homicidios. Yo no imputé en las indagatorias homicidios, sino otros ilícitos vinculados al Código Penal y a la ley de ablaciones de implantes. Nosotros estábamos atrás del vidrio que daba terapia, y al lado del nene no había ni siquiera médico, mucho menos un electroencefalógrafo. En ese momento que estábamos discutiendo que sí, que no, llega un señor que venía del lado de los ascensores, abre un portafolio y me entrega un electroencefalograma realmente plano.
pero él venía de la calle. Entonces me dice, recién se lo terminamos de hacer, me dice Bazán, porque el otro señor no habló. Yo lo reconocí después en la televisión. Ajá. ¿El otro señor quién era? El doctor Lacombe. En ese momento no abrió la boca, yo vi que era un hombre de barba y nada más. Y me dice, ve, y quedamos en que no. Entonces O sea, usted se negaba a donar los órganos de su hijo. Sí, porque el nene tenía signos vitales. Ajá. Entonces... ¿Usted veía que él se movía? Claro, cuando uno lo hablaba, él giraba la cabeza, a pesar de que tenía los ojos vendados, pero giraba la cabeza hacia donde escuchaba la voz. Ajá. Uno le apretaba la mano y él levantaba el hombro. Tenía calor propio. Sus funciones... ¿Respiraba? No, tenía respirador. Ajá. Entonces se da vuelta Bazán y le dice a mi nena de 15 años, le dice, mira, dice, si lo querés ver por última vez a tu hermano con vida, apurate, dice, porque ahora el CADAIC le retira todo el apoyo que le ha prestado y tu hermano se muere. Y efectivamente le retiraron 2 sueros, le retiraron un aparato que para mí estaba conectado al corazón porque... Ajá. ¿Usted no sabe si estas cosas que había llevado el CADAIC eran elementos para la conservación de los órganos? Eso me expresó Bazán. Ajá. ¿Y cuál es la autorización que tendría esta gente si usted se había negado a la donación? Únicamente del hospital, porque mía de ninguna clase. Yo creo que el hecho que un niño de esa edad, ante la voz de la madre o cualquier sonido, girase la cabeza, lo deja muy distante de las condiciones de coma profundo. Es decir, ya aún un coma grado anterior a grado profundo, coma grado 3, grado 2, todos los niños que están en estado de coma, niños y adultos, no son capaces de responder a los sonidos. Ajá. Porque es una de las primeras, de seguir los sonidos, es una de las primeras funciones que se pierden. ¿Se sintió muy presionada, señora, para que donara los órganos? Toda la semana. Ajá. Y a las pocas horas el doctor Viano, que todavía yo no sabía ni qué estaba pasando, y él exigía la donación de órganos. ¿Recibió, señora, amenazas, además de las presiones a las que usted alude? Sí, al tiempo yo hice averiguaciones y fue cuando empecé a movilizarme. Entonces había sido citada de los tribunales federales y me tiraron un papelito por abajo de la puerta, muy sugestivo, callate o te callamos. Mi opinión es que el mundo está lleno de fabuladores, y recuerde usted que hace 2 años había una pobre señora que gritaba que le habían robado los órganos a sus hijos en Neuquén y que había visto la ambulancia cuando cruzaba los Andes. El mundo está lleno de fabuladores, y por lo tanto, ¿cómo puede usted creer en aras de qué? No sé, le pregunto a usted. Por eso, ¿en aras de qué? ¿En aras de qué factor económico? Si esto se hace absolutamente gratis. Si otra plata Realmente hubo muchas presiones, muchos lobbies de distinto tipo que buscaron que nosotros no siguiéramos o no profundizáramos la investigación en una primera etapa y en una segunda etapa no aportásemos elementos que sí tenemos y que sí hemos tenido y que sí lo hemos aportado a la justicia para que pueda realizar como corresponde. ¿En qué consistían estas presiones, doctor? De todo tipo. Fundamentalmente primero intentaron decir de que esto era una locura, que con esto se frenaba la donación de órganos, que con esto se perjudicaba a mucha gente, que bueno, primero fue este tipo de presión, ¿no? Trataron de presionar moralmente o de convencernos de que lo que hacíamos era perjudicar el sistema. ¿Hubieron amenazas, doctor, concretamente? En algún momento hubo amenazas. Llamadas telefónicas, esta cosa anónima, muy triste, por cierto. Lo tomemos por caso Montes de Oca, que es un caso paradigmático, donde ustedes saben que ha desaparecido una médica cordobesa,
donde usted sabe de que el doctor Florencio Sánchez, que fue durante 17 años el director, era tenido realmente por una persona muy inteligente, muy prestigiada para gran parte de la comunidad médica e inclusive de la comunidad. Y fíjese usted que el doctor Florencio Sánchez se le dicta la prisión preventiva por parte del juez federal Marcelo Heredia. Es confirmada la prisión preventiva, donde realmente habría que leerla, no sé si los médicos que han estado acá han leído, y donde consta acabadamente la innumerable cantidad de irregularidades que se practicaron. El doctor Florencio Sánchez falleció a las pocas horas de serle notificada la confirmación de la preventiva. Esto lleva el tema a un cono de sombras, pero vayamos a los hechos. Se constató en Montes de Oca de que de los 1.600 a 1.800 internos, gente marginal en su gran mayoría, había un porcentaje, que no me atrevo a dar la cifra, pero muy elevado, que carecían de riñón, y dicho vulgarmente, asombró a los funcionarios actuantes la gran cantidad de tuertos que había. ¿Me comprende? ¿No cree usted que estas denuncias pueden tener algo de verdad? Porque de pronto yo no creo que haya tantos fabuladores en la Argentina. Son muchas las denuncias, no solamente en Córdoba, en varios puntos del país. Conozco una en Tucumán. Sí, una en Tucumán, varias en Buenos Aires, en Santa Fe, en Neuquén, está bien. No, en Santa Fe, en Neuquén no. No, en Neuquén sí nos acaban de confirmar del Ministerio de Acción Social de la Nación. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿usted no cree que se le debería dar más transparencia a estas prácticas o cree que las tiene total y absolutamente? Mire, más transparencia de que la que tiene es imposible. Por la cantidad de médicos que intervienen y porque no hay ningún logro económico que obtener. No sé qué ideas fantasiosas pueden obtenerse. Segundo, las denuncias no son tantas. Hay una sola, son dos denunciantes del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Y otras que se han sumado. Y hoy se van sumando algunas, que no son tantas, que son 4, 5, 6, en las que es lógico que habiendo en los 10 años más de 140 ablaciones y estando en juego algo tan límite como es la vida y la muerte, en la que se ha variado una pauta cultural de milenios en el concepto de diagnóstico o aceptación de la muerte, se produzcan todas estas cosas. Estas denuncias concretamente se referían a la mala praxis en la ablación de órganos. Mala praxis que, por ejemplo, en el caso de Tucumán se referían a la ablación de órganos de una paciente embarazada. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, absolutas irregularidades en esa ablación de órganos, concretamente denunciada en el caso de Santa Fe. En el caso de Córdoba, lo que ustedes conocen porque tomó suficiente estado público en esta provincia a raíz de las investigaciones que rápidamente inició el doctor Rueda, ¿no? En algún momento se sostuvo que este tipo de denuncias tenían una motivación política. Bueno, esto corre por cuenta de quien lo dijo, ¿no? Es decir, en algún momento fue el director del Hospital de Urgencias, que si no mal no recuerdo, el doctor Torras. No hubo ningún tipo de motivación de carácter político. Es más, yo le tengo que decir y admitir, reconocer que el gobierno de la provincia de Córdoba brindó todo su apoyo. En aquel momento el doctor Conde, Leopoldo Conde, era secretario de Salud, se puso a disposición de este ministerio y de las investigaciones que se realizaban. Inclusive hemos trabajado en conjunto en algún momento. Hubo una predisposición muy buena del gobierno de la provincia de Córdoba, de modo que no ha habido motivación política. Pero quiero recalcarle esto: estas investigaciones también se han hecho en Tucumán, también se han hecho en Santa Fe, también la jueza Verraz de Vidal las está ordenando en provincia de Buenos Aires, también hay denuncias sobre Neuquén, de modo que esto realmente... Con administraciones peronistas. Exactamente, no tiene absolutamente nada que ver. Digamos, ¿persiste el secreto de sumario en esta causa? No, ningún secreto sumario. La levanté inmediatamente, invité
al abogado defensor del principal imputado que estuviese presente en los actos procesales. Él estuvo en el interrogatorio precisamente del doctor Cámara, un reconocido forense, que dejó perfectamente claro que la intervención de los forenses a los efectos de la autorización judicial se limita estrictamente a constituirse y ver si la ablación no va a afectar la autopsia que se va a realizar después. Esto es a los fines de la prueba, cuando hay una muerte dudosa, nada más. Por lo tanto, conviene aclarar que esas afirmaciones que se hacen en cierta forma temerarias de que siempre fue con autorización judicial no deben ser tomadas al pie de la letra. Es un error grave, porque solamente se constituye el forense y dice: esta ablación no va a afectar la autopsia subsiguiente. Acá hay una confusión que se ha hecho con la actuación del médico forense. ¿Por qué no nos explica esto, doctor? La cuestión es esta: ¿sí? Primero se debe iniciar con la voluntad de donar el órgano por presunta, no presunta, sino expresada previamente por el paciente que ahora vendría a ser donante o por sus familiares. Si está la autorización de donación, especificando qué órganos son, ya entra el operativo para ver qué se va a sacar, cómo se va a sacar y a dónde va a ir a terminar cada uno de estos órganos, quiénes serían los receptores. Bueno. Entonces, se ha dicho que, por ejemplo, que el médico forense garantiza el procedimiento. El médico forense no garantiza. El médico forense del tribunal, digamos, de la provincia al que se acude. Federal, porque a mí me tocó en uno de los casos, era federal, y tuve que ir un sábado a la noche a determinar. ¿Qué determina? La ley lo que dice es que el médico forense debe informarle al juez si la posible ablación para la cual ya se está preparado va a ser un problema para la determinación en la autopsia forense, que es otra cosa. Es decir, si uno se va a encontrar en una autopsia forense que faltan los riñones, el hígado, el corazón y demás otra cosa, sí puede ser un problema para la determinación de la causa eficiente y demás condiciones Esto sería en casos de muerte violenta, de accidentes, de delitos. Entonces, hay muchos casos en los cuales la muerte no ha sido violenta, no es el caso de la muerte de etiología dudosa, como se llama, en los cuales no hay una causa cierta de fallecimiento. Entonces, en los casos que no son estos, son los casos clínicos, por ejemplo, cuando se conoce perfectamente que ya el donante ha tenido un infarto, un accidente cerebrovascular o afecciones clínicas que lo han llevado a esta condición, no va a haber autopsia forense. Por lo tanto, el forense no tiene ni siquiera que entrar en eso. ¿Cuándo donó sus órganos, doctor, usted? Hace poco tiempo, cuando vi que se manejaba con absoluta claridad esto. ¿Por qué me dice esto? Que se ha empezado a manejar con claridad tema. ¿A partir de cuándo, doctor? Lo he constatado. No sé si ha sido por esta causa, sería bastante necio de mi parte afirmar una cosa así, pero yo creo que se ha empezado a hablar. De hecho, el congreso donde estuvo el doctor Berlinger, se discutió abiertamente esto, y ya hay voces que se han levantado. Por decirle, entre otros especialistas, le voy a citar de que se está escribiendo más que nunca sobre el tema, y ya no quise traer más bibliografía porque sería sobreabundante y abusar de su tiempo, pero le diría de que ahora ya se toca con toda naturalidad un tema que, les repito, antes era tabú. Señora, ¿qué opina de la donación de órganos? Estoy totalmente de acuerdo con la donación de órganos cuando hay realmente una muerte, no cuando es un crimen organizado. Considero que para que esto tenga feliz término o sea tratado como corresponde, todo esto tendría que estar respaldado por una ley que respalde todo esto, vale la redundancia, para que tanto la ablación como el trasplante o como el implante sean cosas respetadas. Y que no haya manejos ni dolosos, ni paralelos, y bueno, no haya, como en el caso nuestro u otros, pagar justo por pecador o no tener la misma probabilidad por un factor tan burdo como el económico. Como es el económico, porque yo creo que tanto mi esposo, padre de 6 hijos, porque dejó 6 hijos, como el señor que no tengo nada contra esa persona, pues respeto la vida, tengan las mismas probabilidades. Esto no es tan sencillo. Si alguien quiere referirse a la colonia Montes de Oca o a algún otro suceso de ese tipo, podemos decir que siempre que haya desprotegidas instituciones o gente hasta ese grado, y probablemente hasta se haya embarazado mujeres para tener sus chicos, y sin embargo minoría de familia no se ve afectada en todo este asunto. Lo que quiero decir con esto es que hay que ser muy responsable en los pronunciamientos que se hagan a este respecto, y siempre hay que aportar pruebas. En su caso, preventivamente hay que apartar funcionarios, pero jamás
ensuciar o empañar la labor de fundaciones o de instituciones que tienen un fin tan noble y necesario en el país. En última instancia, la responsabilidad máxima de cualquier desorden que haya a nivel de salud corre en este caso por cuenta del Ministerio de Salud, que debe haber tomado los recaudos de poder de policía que corresponden. He sentido una profunda pena cuando esto se ha dado publicidad y en el modo como se ha publicitado. Yo creo que la donación de órganos, como los trasplantes, es una de las noblezas máximas de la persona. Seguro. Cuando, aunque hubiese faltas, yo creo que hubiera sido muy útil y mucho mejor para la población, para los niños y los jóvenes que oyen todos estos programas, que hayamos estudiado primero a fondo la situación, que hayamos llegado a un juicio final y que una vez que hayamos tenido las comprobaciones, que se haya, judicialmente concluido el tema, entonces se haya publicitado esto, porque no contribuye a, pienso yo, y en mi experiencia con pacientes muy graves que lo tengo que vivir diariamente, a nada positivo. Mire, la verdad sí. Nunca es dañina, eso así es de Aristóteles hasta nuestros días. Creo yo, y varios casos se los mencioné hace un momento, hay temas que tienen que dejar de ser tabú. En este caso, fíjese usted que en Buenos Aires, en la capital federal, en denuncias aisladas que hubo, se apartaron de la causa magistrados porque tenían parientes que estaban en ese momento o en terapia intensiva o estaban entregados a la tarea, a la sana y saludable y necesaria tarea médica. No se debe confundir acá las instituciones, como en su momento se trató de involucrar al hospital de urgencias con lo que aparentemente surgía de una persona que actuaba con la suma del poder dentro del CADAIC, con el gremio médico y, les repito, y con las instituciones en sí. Tampoco se debe olvidar que Córdoba es pionera en las ablaciones y ya hace 20 años en el Hospital Ferroviario, creo, no me recuerdo la fecha, se hizo el primer trasplante de riñón. O sea, eso no tiene por qué darse por tierra. Es un error, es una falacia decir de que se investiga en una causa la verdad real de lo acontecido, sobre una denuncia veraz, sobre elementos contundentes avalados por opiniones científicas, que eso va a ir en contra de la predisposición del donante. Les repito, la verdad nunca es negativa, salvo que querramos crear una verdad metacientífica al margen de la ética y al margen de valores supremos como son la dignidad de una muerte digna. Bueno, ya sobre el cierre, a mí me gustaría dar mi opinión y a lo mejor usted acuerde conmigo. Me parece importante, en primer lugar, destacar la voluntad de donación de los órganos que han manifestado las personas que hemos invitado aquí a la mesa y también la gente que hemos entrevistado en la calle. Además, yo recuerdo, mire, que cuando se presentaron todas estas denuncias, por allí se dijo que la ley era poco operativa, que la ley era burocrática, intentando justificar la posible comisión de estos delitos, de estas violaciones a la legislación. Entonces pensé, si los argentinos no hemos tenido ya muy malas experiencias con esto de creernos con derecho a conculcar leyes. Pensé si no era hora de que los argentinos nos convenzamos de que no tenemos ningún derecho a conculcar ninguna ley y que sí tenemos derecho a proponer todas las modificaciones que consideremos necesarias. En otro orden, me parece importante que los funcionarios que están procesados, porque existe semiplena prueba de los delitos que se les están imputando, se aparten de los cargos, aunque sea temporariamente. Este año la opinión pública ha reclamado estos gestos al Gobierno Nacional y me parece importante que Córdoba no haga diferencias en este sentido. También me parece un gesto prolijo no encomendar la reglamentación de una ley a quien está sospechado de haberla conculcado. Me refiero en este caso al doctor Lacombe, que ustedes saben se encuentra procesado. Ahora, con respecto a todas estas denuncias sobre irregularidades, ustedes han escuchado a estas posibles comercializaciones de órganos a los que también algunos participantes aquí se han referido. Bueno, yo creo que estas denuncias deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias y los culpables, si los hubiera, deben ser castigados con todo, pero con todo el rigor de la ley. Porque la donación de órganos es un gesto de solidaridad indiscutida, es un gesto de amor. Una persona dona sus órganos a otra a la que seguramente nunca en su vida
miró a los ojos. Los dona para que otra persona que no conoce continúe viviendo. O dona sus córneas para que otra persona pueda ver, pueda trabajar, pueda educar y mantener a sus hijos. Este gesto de nobleza con mayúsculas, de esta nobleza que estamos necesitando tanto en los últimos tiempos, señores, este gesto no merece mácula alguna. Nosotros los esperamos el próximo jueves. Quiero quedarme un rato solo a mirar las calles de este barrio en las que supe jugar. Vuelvo a reír cuando me acuerdo de las bromas de ayer. Con mis amigos yo solía compartir. Vuelve a mí el barrio Clínicas que me vio nacer y esas esquinas en las que suele llover. Hay una triste tonadita del ayer y aquellos vinos que me tomaba al anochecer. Y mientras tanto yo crecía sin saber qué pasaría, porque las cosas cambiarían como para no volverla a ver. A esa mujer que me miraba fijo sin comprender cómo ese chico y su guitarra pueda ser. Doña Raquel, quiero cantarle una canción para usted, para que sepa